Bueno, mi gente, vamos a estar montando este sensor de temperatura. Cuando yo bregaba con los vehículos, camiones viejos, para la época de los 2000, 90 y pico, yo le montaba estos termostatos a estos camiones, dado que el termostato que traen ellos es fijo, no es universal y se rige por unas temperaturas. Y estos camiones, al índice de calor va aumentando al pasar de los años y las décadas. El índice de calor sigue aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando. Y cuando vienes a ver el seteo que estos termostatos tienen, estos aire acondicionados, cuando le hicieron por lo menos este camión en el 2001, pues ya ese seteo, ya ahora pues vas a pasar un poco de calor. Pues ¿qué yo hago? Yo le pongo estos termostatos custom. Si fijan, muy importante, no todo el mundo le pone filtro. Estos evaporadores de los 4700, no importa el año, lleva filtro. Este espacio que hay de aquí es para instalarle un filtro. Este filtro lo venden en azul, que es el Original International, lo venden en blanco, que lo hacen custom. Tú le das la medida o tú mismo puedes comprar este filtro y lo puedes cortar y cae ahí tirado. Estos filtros se parecen a los mismos que montan en los aros de las casas. Ahora, el sensor es nuevo, el evaporador nuevo. Vieron el video que yo había subido de cuando le monté, desmantelé todo esto, monté todo nuevo, limpié y todo. Ahora vamos a estar montando este termostato, vamos a hacerle vacío y vamos a verificar que todo esté bien. Vamos a echarle gas y vamos a ponerlo a correr. El único detalle en este caso, este que yo le pongo tiene ajustador y tiene una plaquita que tú le puedes adaptar, y esta plaquita yo se la pego aquí a este metal, que lo que hace es que yo puedo subirle y bajarle el ajuste de por fuera, por la comodidad, por afuera. No tiene que estar literalmente, no tiene que estar, como te explico, escondido como está este, porque ya este está ajustado a un seteo como le acabo de explicar. Vamos a quitar este, vamos a sacar todo esto y vamos a montarle el que les voy a dar, el universal, que tú lo puedes ajustar manual. Aquí está el botón para tú ajustar sus terminales y esta es la plaquita que yo pongo por fuera. Yo le pongo esta plaquita es un palo porque va instalada aquí, al igual que el otro va acá. Montas esto aquí, déjame mover esto aquí un poquito, lo montas aquí y ahí brega. Vamos a ver cómo acomodamos esto, que se vea de fábrica. Ok, cortamos. Este es de un sensor y este va hay que ir con calma, jugando con él, que él sale. Ahí está. Este alambre que está aquí va por abajo, lo sacas por abajo y ya salió. Otra cosa, esto es un equipo viejo, yo lo estoy comprando segunda mano. Yo no sé si en algún momento se lo cambiaron, pero como las condiciones que estaban en el aire acondicionado de esto es crítica, yo no me quiero meter al riesgo de que monte y no me enfría y sea por el termostato. Ahora lo que hacemos es soltamos obviamente este y lo vamos a pasar por donde está pasando el otro. Esto es algo plug and play, it's no big deal. Bueno, ya lo que hice fue que cogí el viejo, el diseño de la L como ya estaba diseñado, se lo copy and paste. Asegúrate que la galería siga pasando por donde estaba pasando. Era por aquí. Ahora buscamos aquí
¿Qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar por dónde entró esto para montarlo para atrás. Y yo lo había puesto por algún lado, por aquí estaba el cabrón, sí, puesto. Ahí se fue. Vas con calmita, lo vas subiendo. Que él va. Ya vieron, él está completamente pasado por allá. So, acá, aquí. La única diferencia que no entra por aquí, es la única diferencia. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a barrenar este cover que está aquí, que es el cover que va acá, para entonces atacharle esto al cover. ¿Y qué pasa? Que en algún momento usted tenga que cambiar el filtro del evaporador. Cuando saquen los tornillos, él va para el frente, mueven el filtro, ponen para atrás y esto se queda pegado aquí. No es big deal, no es big deal. So, vamos allá. Y antes de montarlo, obviamente voy a probarlo, que esté trabajando, que me active el compresor. Vamos a ponerle esto. Ahí está. Se supone que está en caliente. Vamos a ponerle colder. Se lo voy a poner en 7. Vamos a ver qué no. Vamos a llevarlo por lo menos a 4. Vamos a ponerlo a 4. A ver cómo me enfría en 4. Vamos a pararlo aquí. Ya por lo menos está montado. La varilla, acuérdense de dejarse llevar por el side de la que están sacando. Porque si les petan por la varilla, la pueden perforar acá arriba. Tú lo que necesitas es que por lo menos cubra 3/4 del evaporador. Y ustedes miran esto, miran el que tiene original de fábrica, que trajo. Literalmente, eso es lo que cubre, 3/4. 3/4 parte del evaporador. Y si acaso un poquito, ya, 3/4 parte. Porque la mitad viene siendo por aquí. Asegúrense que esté 3/4 parte para que así pueda leer bien la temperatura del evaporador. Porque él va a leer la temperatura del evaporador y de acuerdo a la temperatura del evaporador es que va a aprender y apagar el compresor y mantenerlo más tiempo. Que si tú quieres una nevera, asegúrate que lee bien para que tu International se convierta en una nevera por dentro. Vamos allá. Ya tenemos el termostato puesto. Vamos ahora a bregar, a hacerle vacío. Tengo que hacerle vacío para poder terminarlo. Tengo que hacerle vacío, ver si hay algún liqueo. Se supone que no haya ningún liqueo. Hacer vacío, prendemos, echamos gas, probamos si está activando y desactivando el compresor y con esto terminamos. Bueno, ya conectamos las mangas del aire acondicionado, hacer vacío en la pompa. Voy a dejarla como eso 1 hora, a ver, para que suceda cualquier moisture que haya o cualquier humedad que haya dentro del sistema. Ya yo le había hecho vacío cuando monté todo, pero le voy a hacer vacío otra vez para verificar que todo esté bien. No haya vacío, no haya ningún liqueo, no rompe liqueo. Vamos a dejarlo ahí quietecito y en 1 hora viramos para atrás. Bueno, ya acabo de apagar la máquina de vacío. Cerramos los manifolds, está todo cerrado. Solamente obviamente está abierto para ver si hay algún vacío. Vamos a estar pendientes si rompe ese vacío. Bueno, ¿qué tenemos? No rompió vacío, está ready to go. Voy a echarle gas. Vamos a prender para echarle gas y para prender el compresor. En un video anteriormente ya ustedes vieron todo lo que yo le monté nuevo, desde el condensador, el compresor, el evaporador, la válvula de expansión, todos los horribles de las líneas, el filtro de aire acondicionado, que es esto que está aquí, el filtro de línea, literalmente todo es nuevo, compresor es nuevo, todo es nuevo, los conductos fueron sellados, todo está hecho. Lo que faltaba para completar ese video era esta parte, el termostato que tú puedas ajustarlo y hacerle vacío y echarle gas. Ya yo le había echado vacío, pero le estoy haciendo vacío otra vez para verificar que todo esté bien. Vamos allá, vamos ahora a prender, echar gas, vamos a ver cómo enfría el aire acondicionado. Estamos gozando, está saliendo aire frío. Vamos a montar la tapa. Ahí quedó. Para el que no lo sabía, esto con este riel tienes que tratar de acomodarlo aquí. Yo lo tengo ajustado en lo último. Le voy a dar un poquito nada más, a ver cómo se comporta.
que echarle más gas, ni hay que chequearle más las presiones. Ya esto está bien, vamos a remover y ponerle los tapones para atrás. Bueno, dentro de la cabina dice que está en 90 y algo, 95, 90 si no me equivoco, está casi llegando a los 100. So, vamos ahora a prender el aire para probar cómo quedó él. Ya está todo montado para así terminarlo. Ahora mismo está en 50 y afuera en 93, 95. So, vamos a ver si ese ajuste lo llevo a 40. Vamos allá, vamos a ver. Bueno, y está en el 1. Vamos a ver aquí. Se supone que está en el 1. Yep. Está en el 1. Mentira, está en el 0. So, vamos a darle como ya las temperaturas afuera están subiendo, vamos a darle. Vamos a llevarlo a 1. Lo voy a llevar a 1. Un poquito más, entre el 0 y el 1. Ahí. Vamos a ver. Si ahí enfría más. Así seteado, está entre medio 0 a 1. Y lo más importante que me gusta, no está liqueando agua para dentro de la cabina, debajo del evaporador. Porque lleva rato prendido y ya ha tumbado varias veces el compresor. Y por ende está botando por fuera agua, pero no adentro. Eso que eso quedó sellado perfecto. Mano, y he hecho ya estoy hecho mejor que el que manufacturó estos camiones International. En verdad, me he asombrado hasta de yo mismo. Quedó mejor de lo que yo esperaba. Eso sequecito, cero líquido de agua. Este es el envase que baja y desecha el agua que sale por allí. Y eso obviamente sale por fuera de la cabina. Vamos a ver si sale por fuera. Yo creo que se mejor el Tro. Yo creo que se mejor International. ¿Qué le pasó aquí? Ah, ok. Ya terminó de vaciar el agua. La ventaja de este termostato, mano, que tú, cuando está fuera bien caliente, tú puedes ajustar ahí el termostato un poquito más para que te enfríe dentro de la cabina. Si está muy frío afuera, lo baja, obviamente, para que no se te sobreenfríe, se congele la línea de succión y pueda dañar el compresor. Pero eso es lo que a mí me gusta de estos termostatos ajustables, que tú mismo puedes darle el ajuste. Obviamente contando que tu compresor está bueno, válvula de expansión buena, el filtro del aire acondicionado, que es el que está en la línea, es bueno, que es el dryer, tu condensador esté limpio, bien importante, y más estos camiones que están en la carretera. Y por último, un evaporador. Si tú mantienes el camión limpio por dentro, tu evaporador va a estar limpio. Y ya vieron, con el ajuste que le di, ahora está en 40 grados. Y usted sabe lo más brutal, a esta velocidad, a la velocidad número 2. So, que estamos gozando. Menos velocidad, enfría mejor. So, que vamos a ver cómo se comporta. Y así quedó por fin el aire. En verdad enfría brutal. Está enfriando, esté violento como está enfriando. Gente, espero que les haya gustado todos estos videos que yo sigo subiendo. El video de hoy del aire acondicionado, espero que les haya gustado. Share, like, subscribe. Si tienen alguna pregunta, algo, déjenme en los comentarios, los estaré respondiendo. Así que se me cuidan, espero que les haya gustado el video. Peace out.